Ahí, bien. Ahora sí, estamos grabando. Entonces, aunque como para que quede en el registro de imágenes, voy a volver atrás un segundo y les muestro justamente de lo que estuvimos hablando hasta ahora, que torpemente me olvidé de encender la grabadora, es la Plaza España, este espacio que vincula la vía del Babuino, que corre desde la Piazza del Popolo, y que salvo un desnivel con la iglesia Trinidad del Monte, que es la que ustedes ven en la imagen a la derecha. Este espacio es un espacio no solo de circulación y para salvar un desnivel, sino un espacio de reunión para ver y para ser visto, les decía, protagonizado en la parte baja con la Fuente de la Barca, hecha por Bernini, que ven en primer plano, y la Trinidad del Monte en la parte superior. En esta imagen, entonces, veíamos cuál es el estado actual, que es un lugar de reunión sumamente concurrido, de mucha juventud, con al fondo una vía que hoy, actualmente es una vía comercial y de las principales marcas de indumentaria fundamentalmente, pero que nos vincula con las otras calles, las otras diagonales, avenidas abiertas en el plan de Sixto V, y les decía de las vistas infinitas, esta vista con una fuga prácticamente ilimitada, que es una novedad para esta época, en estas ciudades medievales como era Roma. Aquí veían unas imágenes de estos firmas comerciales que actualmente están, y la actividad viva, porque lo que me interesaba en realidad es señalar que estas plazas barrocas siguen viviendo en la actualidad y tienen una vida muy actual, muy vigente, como veíamos en la clase pasada con la Piazza Navona, vemos también en la Plaza España. Y bien, hasta ahí habíamos llegado. Ahora estamos en un espacio completamente diferente, que es un espacio eminentemente religioso, eh, diseñado por Gian Lorenzo Bernini, que es el personaje cuya imagen ven a la derecha de la pantalla, y que es el espacio plaza que antecede a la iglesia a la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Pueden ver en la foto satelital que tienen en imagen, abajo a la derecha, la Piazza Navona que ya veíamos, y las vías que nos vinculan cruzando el Tíber, o sea, en la zona del Trastevere, con, por un lado, el Castel Sant'Angelo, que es lo que ven en el centro, y por otro lado, la Basílica de San Pedro con la plaza. Acá está. Este es el esquema del trazado donde resalta la configuración elíptica de estos brazos, que ahora veremos más en detalle, con dos ejes, el eje principal, que es el eje que nos pone en línea con la basílica, es a la vez el eje menor de la elipse, y el eje mayor de la elipse, que es el transversal, está resaltado por un obelisco y dos fuentes que veremos en su momento. Todo esto se vincula por una vía, que es la vía de la Consolazione, con el Castel Sant'Angelo, que está marcado en verde a la derecha, aunque esta vía en realidad es posterior, fue hecha en época de Mussolini, y en realidad la vinculación con el Castel Sant'Angelo era mucho más, si ustedes quieren, secreta por aquella época, ya que si alcanzan a ver en la parte superior, o sea, a la izquierda de la plaza, hay una traza de una muralla que aún se ve, se las voy a marcar aquí con el puntero. Esta muralla es la que
permitió al Papa, cuando fue en 1527 el saqueo de Roma, huir de la Basílica y del Vaticano y refugiarse en el Castel Sant'Angelo, salvando de alguna forma su vida. Bien, esta entonces es la estructura de la plaza, que tiene un par de elementos que son interesantes desde el punto de vista arquitectónico. En realidad, más de un par, varios aspectos que son muy interesantes. Lo primero que les quiero llamar, sobre lo que les quiero llamar la atención es, si ven la planta que está a la derecha, verán que la estructura general de la plaza consta de dos brazos que son convergentes hacia la plaza, ¿sí? Y una elipse conformada o materializada con una o dos columnatas, cada una tiene 4 columnas de ancho, luego la veremos en detalle, pero todo este conjunto tiene un valor simbólico, metafórico, si ustedes quieren, expresado por el mismo Bernini en su memoria sobre la plaza, y que es la de claramente materializar dos brazos de la iglesia que abrazan a los fieles. El espacio de la elipse es el lugar donde se reúnen los fieles en los eventos más importantes que se desarrollan en el Vaticano, y aún en prácticamente todos los domingos cuando el Papa se dirige a los fieles. Les decía entonces que la forma elíptica se materializa con dos focos, que son dos fuentes pequeñas a izquierda y derecha, que ustedes pueden ver que son el foco de cada uno de estos brazos curvos, y el eje, o la intersección de los dos ejes, se materializa por un obelisco egipcio, y los dos brazos estos convergentes que ustedes ven en la parte superior, que enmarcan la iglesia, luego veremos fotos, generan una perspectiva falsa, una perspectiva que engaña al ojo y que resalta y trae, digamos, perceptivamente hacia adelante la fachada de la iglesia. Si bien pueden ver en la planta que la convergencia es bastante marcada, no es apenas un poquito, sino que tiene una inclinación bastante notable, luego verán el efecto que se produce cuando uno lo ve desde el punto de vista peatonal. En la imagen de abajo a la izquierda verán que hay un pequeño edículo, una parte de esa columnata que está como cerrando la elipse, que no fue realizada, no está presente, y en su lugar le daría una sensación mucho más de cierre a este espacio, y en su lugar, en esta dirección, está justamente la vía de la Consolazione, que marca un eje mucho más rotundo. Si seguimos adelante, acá tienen unas vistas aéreas donde se observa, sobre todo la imagen de abajo a la derecha, esta situación de brazos que avanzan en espacio abierto, y que en realidad no se explica mucho, no se lee con claridad el sentido de este espacio, estas fotos en las cuales no hay gente. El sentido y la verdadera dimensión de este espacio se aprecia cuando cumple su rol de, digamos, darle la bienvenida a infinidad de fieles que se reúnen ahí para ver el acto religioso.
La siguiente imagen, vemos sí unas imágenes peatonales, y la primera cuestión que quiero llamarles, llamarles la atención es sobre la vista central, esta panorámica que ustedes ven, donde se aprecia en su totalidad la columnata, eh, aclarándoles por supuesto que es imposible ver así este espacio. Esto es una vista, digamos, como les decía, panorámica, porque la dimensión del espacio es tal que solamente permite una visión parcial, y esto tiene que ver con la necesidad de recorrido, de girar, para apreciar todo el espacio. Pero no nos desviemos. Lo que les quería comentar es, fíjense en estos dos brazos rectos que surgen de la fachada de la iglesia de San Pedro y que se unen con la columnata, que veíamos claramente en la planta que están, que son, y sin embargo fíjense lo que se observa, tanto en la panorámica, que ustedes podrían decirme, bueno, es una panorámica medio distorsionada, qué sé yo, pero en la foto de abajo a la izquierda es una foto peatonal sacada con un teléfono, o sea, no hay ningún tipo de recurso ni artilugio tecnológico. Así es como se ve el espacio. Observen que uno aseguraría que estos dos brazos son paralelos, y sin embargo tiene una convergencia bastante importante. La segunda cuestión para tener en cuenta es que, y es un hecho que no está, yo no sé realmente por qué, prácticamente en ningún texto, en ningún material, es que en realidad la plaza no está perfectamente horizontal, sino que tiene una pendiente muy suave, pero una pendiente hacia la iglesia, con lo cual desde todos los lugares de la elipse se puede ver, como ustedes pueden ver nuevamente la imagen de abajo a la izquierda. Esto era esta imagen en esta foto fue sacada una de las primeras digamos, actos que realizó el Papa Francisco, que recorrió la plaza, y obviamente el altar estaba puesto en el atrio de la iglesia, es decir, afuera, y la está llena de gente. Sin embargo, desde este lugar donde está sacada la foto, que es justamente donde se cierra la elipse, es decir, al fondo de todo, se puede ver perfectamente la fachada de la iglesia, gracias a este desnivel que tiene muy suave. No deben ser más de 2 metros de desnivel en 200 o 300 metros de largo, pero permite una visión completa de la plaza. La otra cuestión que es muy interesante, observen las dos imágenes de abajo a la derecha. Como verán, son dos vistas de la columnata. Sin embargo, una, la de la más extrema derecha, está sacada en una posición, digamos, tangencial, y verán cómo las cuatro filas de columnas nos tapan completamente la visión, dando la sensación de un cerramiento rotundo, un cerramiento contundente, que no permite ver más allá de la columnata. Sin embargo, si nos ponemos, y acá observen la foto central de abajo, si nos ponemos en una posición transversal a la columnata, entonces veremos que hay una transparencia absoluta con respecto, digamos, de entre la plaza y el espacio urbano circundante. Este hábil manejo de esta columnata profunda, como les decía, de 4 columnas de profundidad y de un tamaño realmente monumental, otra de las características de este barroco. Les decía, el manejo de estas columnatas hace que
el movimiento, el recorrido, permita alterar los puntos de vista, alterar la visión, apareciendo en un momento como un límite virtual y en otro momento como un límite rotundo. Obviamente el eje de la plaza, que está señalado por el obelisco, se complementa con el eje de la iglesia y por supuesto la cúpula de Miguel Ángel, que es prácticamente el elemento más protagónico, más dominante de todo este espacio. Y vamos a pasar entonces, acá terminamos con los espacios urbanos, con las plazas, vamos a pasar a las iglesias. Previamente, acá hay una serie de puntos que vamos a ir viendo a lo largo de los ejemplos que veremos, que son características centrales de esta arquitectura barroca de puntualmente edificios religiosos. Y esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, pero me interesa esta frase que está en un tratado de Wyckover, en el que habla de la relación entre la arquitectura manierista, paladiana, y la arquitectura barroca. Y llamo la atención sobre esto porque no es una cuestión en la que generalmente se tenga no se preste mucha atención. Se considera por ahí que las soluciones barrocas son absolutamente originales y únicas, y en realidad Palladio ya estaba anticipando alguna de estas soluciones y se ven en las iglesias barrocas. Una de las características centrales de las iglesias barrocas es la multiplicidad de planteos. Si bien la tendencia es hacia la planta centralizada, como ustedes pueden ver en todas estas imágenes, estas son solo algunos para demostrar algunos de los tipos de iglesias, pero verán como factor común que hay una tendencia a la planta centralizada, y esta se puede expresar a través de plantas de cruz latina, de cruz griega, plantas centralizadas circulares o plantas elípticas, pero en todo caso son plantas centralizadas. Y hay también casos de plantas de característica basilical, es decir, la planta direccional clásica, pero el barroco juega mucho con esta forma centralizada. Hay entonces una diversidad de plantas, mucho más que en otros periodos que hemos visto con anterioridad. El primer ejemplo que vamos a ver, en realidad, es, ahora sí, en realidad es una iglesia que de origen, o como origen, es manierista. Esta iglesia, el Jesús, que es la iglesia cabecera, como dijimos en algún momento, de la orden jesuita, se inicia en el siglo XVI, el proyecto original es de Viñola y mantiene características manieristas, como por ejemplo, y aquí viene la comparación con Palladio, esta característica que ustedes pueden ver en la imagen en la planta superior, la nave central, muy importante en cuanto al ancho con respecto a las pequeñas capillas que podríamos llegar a nominar como nave lateral, aunque en realidad son capillas que se vinculan con la nave central, y esto tiene que ver fundamentalmente con el sentido, la función de esta iglesia, que era, como les comentaba, la cabecera de la orden religiosa de los jesuitas, y que tenía que albergar mucha cantidad de fieles,
por lo tanto se constituye prácticamente en lo que se denomina, en cuanto al análisis tipológico de las plantas, como una iglesia salón. Es una iglesia donde la planta, la nave central es sumamente importante. Abajo ustedes pueden ver la planta del Redentore de Venecia, que es prácticamente contemporánea a la iglesia de Vignola, un poquito posterior incluso, pero pueden ver las características de la nave central y las naves laterales que se transforman en pequeñas altares que se vinculan con la nave central y que si bien tienen una posibilidad de recorrido a través de ellas, de todas estas capillas laterales, en realidad el sentido es de constituir pequeños altares, más que una nave lateral al estilo gótico, podríamos decir. La fachada en realidad de la iglesia de Jesús mantiene una planimetría, no tiene la riqueza, vamos a ver más adelante en el barroco, sí aparecen una serie de elementos que rompen, por supuesto, con la clasicidad y que nos hablan del lenguaje centralmente manierista. Si vemos ya, vamos a los ejemplos netamente barrocos, tenemos que hacer mención de los dos personajes que son protagónicos de la arquitectura barroca romana, dos personajes sumamente interesantes que yo no me voy a extender en la biografía de cada uno, pero les recomiendo que la vea, porque uno es Gian Lorenzo Bernini, del cual ya hemos hablado, y el otro es Francesco Borromini. Son contemporáneos, nacieron o más o menos en la misma época, o sea, tenían prácticamente la misma edad. Trabajaron, les tocó trabajar en su juventud en los mismos ámbitos, porque Borromini era sobrino de Maderno, que era un arquitecto del barroco temprano, o si ustedes quieren el manierismo tardío, pero esencialmente está dentro del barroco. Y Bernini era un hijo de ya un escultor, fundamentalmente escultor, aunque hizo algo de arquitectura, pero fundamentalmente escultor, ya muy reconocido, y empieza a trabajar también con Maderno, con lo cual ambos conviven en alguna obra que veremos más adelante. Al poco tiempo, digamos, estos dos arquitectos tenían, cuando trabajan juntos, 22, 23 años. Al poco tiempo, a la muerte de Maderno, justamente, se pelean, y esta rivalidad, que trasciende la rivalidad puramente profesional hasta ser una rivalidad personal, digamos, atraviesa toda la vida de los dos personajes, que además tienen características de personalidad completamente diferentes. Gian Lorenzo Bernini era un hombre de la corte, trabajó para 5 o 6 papas, era una especie de preferido y estrella dentro del mundo del arte romano, que trasciende las fronteras y llega a trabajar para el rey de Francia también. En tanto que, perdón, Borromini es un personaje que siempre vivió bastante conflictuado, un poco a la sombra de Bernini, pero fundamentalmente porque él se sentía a la sombra de Bernini, no porque Bernini fuera mejor, y tuvo una vida muy torturada y terminó suicidándose incluso a una edad relativamente temprana. Hay un libro que se llama El Barroco, el autor es Víctor Lucien Tapie, que nosotros este año no llegamos a escanearlo para poder agregarlo en la bibliografía,
pero lo tenemos porque no se consigue, es un libro antiguo, pero justamente habla de, fundamentalmente de la obra de estos dos actores. Cuando apenas podamos lo vamos a digitalizar y lo vamos a subir. Bien, entonces veamos las obras. La primera nos trae a una plaza que ustedes ya vieron, que es Piazza Navona, y en su momento mencionamos hacia la pasada Santa Inés, que es la iglesia que protagoniza este espacio, pero que, como siempre en la arquitectura barroca, la arquitectura, bien digo, se subordina al espacio urbano. Lo protagónico, lo principal es el espacio urbano, y los edificios constituyen, materializan sus fachadas como una escenografía, como un telón que interactúa con este espacio urbano. Ningún edificio barroco es indiferente, digamos, a el espacio urbano. Todos tienen algún gesto, digamos, como para señalar la relación entre el edificio y el espacio urbano. La imagen que tienen a la izquierda, por supuesto, es una aproximación de la fachada de Santa Inés. Y lo que ven, aquí señalo con el puntero a la izquierda de la iglesia, esto que está acá, y aquí se lo señalo en la fachada, este que está acá, es el Palacio Ponfili, perdón, que, como les decía, era el Papa que ordena la construcción de esta iglesia y justamente es de la familia Ponfili. De cualquier modo, veremos que intervienen varios arquitectos en este edificio. Aquí vemos la fachada en primer plano. El edificio fue iniciado, el planteo inicial fue realizado por Rinaldi, que es un arquitecto de el barroco temprano, que tiene todavía muchos gestos, muchas características manieristas. Después, es de 1650. Después interviene Borromini. Después vuelven a llamar a Rinaldi. Y finalmente que es el frontis triangular de la fachada, lo da Bernini. Como ven, pasó por varias manos, pero el espíritu general, sobre todo en lo que hace al tratamiento de la fachada, esta fachada que está retirada, retranqueada, dando un marco al acceso principal de la iglesia, pero además compartiendo este espacio con la plaza, con esta escalinata que es relativamente discreta. En el planteo original de Rinaldi, esta escalera era una escalera semicircular, estoy marcando con el puntero la escalera en la planta, era una escalera semicircular que avanzaba muchísimo sobre el espacio de la plaza y por eso fue rechazado, y cuando asume la dirección de los trabajos y del proyecto Borromini, justamente cambia esa escalinata por esta escalinata recta, mucho más sobria, mucho más discreta, pero que de cualquier modo vincula el edificio con la plaza. Esta escalinata era necesaria porque el edificio está sobrelevado, ya que debajo está el lugar, el santuario donde fue martirizada Santa Inés, que es el motivo de la iglesia. La gran, digamos, el gran logro de esta iglesia es que, a pesar de ser, como ustedes pueden ver en la planta, de tamaño relativamente pequeño, la aparición de la gran cúpula, que cubre prácticamente todo el espacio, más las dos torres que enmarcan la fachada, le da una importancia, una presencia bastante notable para un edificio que es
en realidad es relativamente pequeño. En el interior, como ustedes ven, todo trabajado en mármoles policromados, esto lo pueden ver en la imagen de la izquierda, es dentro de todo muy clásico en cuanto a los elementos de arquitectura utilizados, columnas corintias, un arquitrabe quebrado pero continuo, los arcos de medio punto, etcétera. Y esto tiene que ver, esta supuesta o entre comillas clasicidad del interior, con justamente el proyecto inicial de Rinaldi, que se completa con la cúpula que sí es un poco más barroca, si me permiten el término. Si ustedes ven en la planta, bien digo, cómo se apoya en estos cuatro grandes pilares la cúpula. Ahora vamos a ver una imagen de la cúpula, espero, acá está. Le decía, esta cúpula se apoya en arcos de medio punto, son estos que estoy señalando aquí, y en vez de tener el recurso de las pechinas, recuerdan en la arquitectura bizantina, esos triángulos esféricos que hubieran estado en este lugar, en estos vértices que estoy marcando, en lugar de, no es cuadrada como hubiera sido en ese caso, sino que es octogonal, y este octógono genera un eje de pechina y que vincula la planta circular de la cúpula de medio punto que descargan en estos grandes pilares. Una vuelta de tuerca, digamos, una reutilización del sistema de apoyo de cúpula sobre planta cuadrada, en este caso llevado a una planta octogonal y produciendo una transformación, un reinvento de la pechina en una forma esférica, pero diferente a la tradicional pechina de la arquitectura bizantina. Siguiendo con Borromini, vamos a ver la que es quizás su iglesia más representativa y una de las más bellas del barroco, que es también una pequeña iglesia ubicada en la colina del Quirinale. Lo que ustedes ven en la imagen, esto estoy señalando una parte verde muy amplia. Este es el Palacio del Quirinale, que es la actual Casa de Gobierno de Italia, y en esta zona, donde estoy marcando ahora, a ver si aparece, me estoy peleando con el cursor que no marca lo que quiero. Bueno, como ven, les decía, en una situación eminentemente urbana, como es esta esquina, las cuatro esquinas, se ubica esta pequeña iglesia que en realidad es una iglesia y un convento. O sea, es un lugar además de del edificio en sí religioso de la iglesia, tiene las instalaciones propias de un convento. Estaba, digamos, construido por una orden española, la Orden de los Trinitarios Descalzos, y por lo tanto tiene, como todo convento, su parte de claustro que veremos, un jardín, etcétera, pero todo en dimensiones realmente muy reducidas, con lo cual se destaca más la respuesta arquitectónica que se da a este programa complejo en un espacio realmente limitado. Como les decía, en una imagen que no apareció, las cuatro esquinas que constituyen el edificio, por supuesto, es esta imagen que ustedes tienen arriba a la izquierda. Esta es la fachada principal de la iglesia, pero se trabaja, en realidad esto ya venía con unas fuentes que vienen de la reforma urbana de Sisto V,
Se trabaja este espacio urbano con 4 fuentes, una en cada esquina. Una es, por supuesto, la que corresponde a San Carlino, y las otras 3 esquinas con otras 3 fuentes, cada una haciendo alusión a temas de la mitología griega, pero cada una diferente a las demás. Generando así, en un espacio como este que ven en la panorámica de abajo, un espacio eminentemente urbano, una especie de plaza con circulación vehicular, una situación bastante particular. Además, las calles son realmente angostas, no son muy amplias. En la imagen, en la foto, parecen más grandes de lo que realmente se percibe. Y bien, veremos la siguiente, porque hay otras cuestiones a resaltar. En principio, lo que ya les comentaba inicialmente cuando veíamos Sant'Agnese de el tratamiento de las fachadas. El tratamiento de las fachadas es siempre un telón, una escenografía planteada al espacio urbano. Y en este caso, como en pocos, se nota con toda claridad esta situación de telón, de fachada, que cumple el edificio, o sea, la iglesia, para con el espacio urbano. Fíjense que en realidad la fachada no nos está diciendo nada de lo que sucede adentro. Nos indica simplemente, nos jerarquiza esa entrada y en este caso particular con esta combinación de cóncavos y convexos en la planta baja y cóncavo en la planta superior, hay una serie de movimientos, de ondulaciones en la fachada que la hacen sumamente rica desde lo decorativo, pero, como les decía, no reflejan, no manifiestan qué es lo que pasa adentro. Y en un recurso que ya habíamos visto también en la arquitectura bizantina y que acá está retomado, que es la doble envolvente. Miren un segundo la planta que tienen a la derecha. Esta es la planta de todo el conjunto. Pueden ver de arriba hacia abajo la parte del jardín, unas instalaciones como sacristías, etcétera, instalaciones complementarias. Abajo a la izquierda está el cuerpo de la iglesia que estoy señalando en este momento, y a la derecha está el claustro correspondiente a este convento, como les decía. La entrada de la iglesia, las estoy marcando en este momento, está por el eje mayor de la iglesia, en tanto que la entrada al convento se encuentra a la derecha de la planta, podrán ver, la estoy señalando en este momento. Ahora bien, si se fijan un momento en la foto central, abajo, van a ver la fachada de la iglesia, que estoy marcando, la fachada de la parte correspondiente al monasterio y la fachada lateral por la otra calle, estoy señalándola ahora, que sería esta que marco en la planta. Fíjense que no tiene nada que ver las fachadas con lo que está pasando adentro. Si uno mira la construcción desde la calle, lo único que puede apreciar es una fachada urbana continua. Y en ningún momento se puede percibir que detrás de esa fachada en un momento hay una iglesia y en otro momento hay instalaciones complementarias de la iglesia, sacristías, etcétera. Y más adelante, que acá en la foto no se ve, está el jardín, pero que mantiene la misma fachada. O sea, hay un papel, digamos, de la fachada de enmascarar lo que pasa adentro, y esto es, hay una independencia entre el interior y el exterior, y esto es posible justamente gracias a esta doble envolvente. Entonces, si volvemos a la planta, pueden ver la piel interior de la iglesia,
y un espacio que rodea, un espacio como un pasillo que rodea todo ese cuerpo de la iglesia, que da a la piel exterior del edificio, a la pared exterior, que es la que se muestra a la vía urbana. Esto es lo que llamamos doble envolvente y también hacemos alusión a la independencia entre el interior y el exterior. Brevemente, vale la pena darle una miradita al claustro, porque si bien es de muy pequeñas dimensiones, o sea, las dimensiones de este claustro se asemejan a las de un patio más o menos grande, o sea, puede tener 3 por 6, una cosa así, no es un gran espacio. Sin embargo, cada elemento está diseñado en detalle. Fíjense las columnas, que los vértices que podrían terminar en ángulo en realidad terminan en columnas apareadas, y el ángulo, el chaflán que forman las dos paredes, obviamente no termina en ángulo recto, pero ni siquiera termina en un plano recto, sino que es un plano convexo que vincula plásticamente las dos superficies. Observen la balaustrada que está por encima, que parece una balaustrada bastante clásica, con estos elementos de soporte, pero están colocados uno para arriba y uno para abajo. O sea, están alternados en un juego puramente impensable, les decía, para un clásico. Un detalle más, si ven, tanto en la imagen superior derecha, donde se ven las columnas apareadas, como en la imagen central inferior, que se ve el pasillo, la parte cubierta del claustro, verán que las columnas, que son de un orden toscano, o sea, las columnas son muy simples, cilíndricas, tienen un correlato, una sombra, un eco en el muro, constituido por pilastras del mismo orden, pero planas, que generan una especie de sombra en relieve de este espacio, configurando, digamos, el plano, que por lo demás es un plano ciego, porque otra cosa muy curiosa de este claustro es que no hay actividades que se vuelquen a él. Acá no están las celdas, ni el refectorio, ni nada, como veíamos en los monasterios tradicionales, sino que solamente es un lugar de entrada y de salida, y las celdas y demás lugares están ubicadas en el primer piso. Entonces aparece claramente en la fachada. Bien, vayamos ahora, que me interesa señalar por dos cuestiones. Primero, porque en los esquillos, etcétera, hemos hecho alguna pregunta y pareció, por lo menos parecía, que no entendían el concepto de mecánica proyectual. O sea, que una planta sea rectangular, cuadrada o redonda, no es en sí mismo una mecánica proyectual. En todo caso, es una tipología. Las mecánicas proyectuales son los recursos, el diseñador, para resolver el proyecto. Y en esta modulación, la utilización de formas geométricas, como si el cuadrado o el triángulo, o si son, por ejemplo, cosas mecánicas proyectuales, se ve a simple vista la planta, sino que hay que analizar, descubrir cómo se generó en realidad la planta o el proyecto en cuestión. Entonces,
Cuando hablamos de mecánicas proyectuales, hablamos de esta geometría implícita en la generación y de estos conceptos también, ritmo, modulación, euritmia, qué sé yo, todos los conceptos que eh, podemos utilizar y que es una decisión del diseñador utilizar o no, de acuerdo a si su postura es más clásica o anticlásica. Aquí en el barroco encontramos una cuestión interesante, porque la primera visión de una obra barroca nos habla de una arquitectura anticlásica, en tanto que es espontánea, que no apela a la razón, sino que apela a las emociones, que busca impresionar, que busca causar la sensación en el espectador antes que la reflexión, etcétera. Todo esto son constantes anticlásicas. Pero cuando empezamos a ver cómo diseña Borromini, que es, si ustedes quieren, el más anticlásico de todos, vamos a encontrar estas cuestiones. Esta iglesia, la de San Carlino que estábamos viendo, está generada a partir, como vemos, de dos triángulos. A partir de los dos triángulos se trazan las medianas de los ángulos y con el centro del triángulo se trazan círculos. Estos círculos, a su vez, que están inscriptos en el triángulo equilátero, sirven de base para el trazado de otros círculos que, digamos, se superponen con los anteriores y a continuación hay un círculo central que en realidad, cuyo radio es el diámetro de los círculos iniciales. Toda esta configuración delimita el trazado, digamos, de la planta. Si ustedes ven en la imagen que dejé permanentemente a la izquierda, verán que no coincide exactamente con el trazado, o por lo menos no es tan evidente la coincidencia de esta geometría con el trazado. Y esto tiene que ver con que van a encontrar múltiples análisis, no le digo que cientos, pero 3, 4, 6, 10 análisis diferentes, porque esta geometría tan compleja implica incluir, digamos, en el trazado o no incluir alguna geometría. No es que sea equivocada o falsa. En realidad lo traigo a colación para, digamos, tentarlos a que ustedes también realicen su propio análisis geométrico y no se queden simplemente con el que encuentran en uno u otro libro o en internet. Bien, entonces, este trazado geométrico que ven a la derecha es el que delimita el espacio interior. Y como si esto fuera poco, digo, toda esta geometría implícita fuera poco, encontramos nuestro viejo amigo el rectángulo áureo como la figura geométrica que inscribe, que contiene todo el trazado anterior. Así que por acá anda el tema del trazado en San Carlos. En cuanto a la cubierta, que no es menos compleja, está constituida por, como ustedes ven, una cúpula de base o de planta elíptica que bueno, hay algunas cosas que no, presentaciones que no estarían funcionando, así que nada, paciencia. Les decía, la cúpula elíptica, que sería una reinterpretación de la cúpula casetonada tradicional de los romanos, en este caso, de los romanos quiero decir del Imperio Romano, en este caso los casetones se configuran o se conforman por figuras octogonales, hexagonales y cruces que generan una trama sumamente compleja, por supuesto, en todo este casetonado.
Lo que ven a la izquierda, por supuesto, es una foto, una fotografía de la cúpula con el apoyo en arcos. Aquí en esta imagen parece que fueran arcos todos de medio punto, lo cual sería bastante complicado porque este arco tiene los arcos menores tienen por supuesto un radio menor que los arcos mayores. En la siguiente imagen vamos a ver que no es así. Estos arcos mayores son en realidad arcos deprimidos. Aquí se pueden apreciar en la imagen de la izquierda los arcos mayores no son de medio punto, sino que son arcos deprimidos, están achatados, apraltados, en tanto que los arcos menores sí son arcos de medio punto. Esta es una vista del interior en el cual este pequeño edificio plantea un tratamiento murario permanentemente trabajado con cóncavos, partes rectas, cóncavos, partes convexas, etc. Todo el muro se mueve como un elemento plástico. Y para acentuar la rivalidad, o quizás por pura jugada del destino, a una cuadra escasa de San Carlino, que veíamos recién, esta es la foto de San Carlino, hay una iglesia que es de Bernini, que es San Andrés al Quirinal, que en este caso tenemos una planta mucho más clásica, si se permite el término, o sea, es una planta elíptica, mucho más sencilla desde lo geométrico que la planta de Borromini, pero sin embargo compleja en cuanto al concepto y a ciertas resoluciones interiores que tienen que ver con el manejo de la luz, etcétera. Pero eso lo veremos a continuación. En principio, vean la planta, que es una planta elíptica con un ancho muro socavado. Esto debería recordarles inmediatamente al Panteón Romano. Por otro lado, la parte de la fachada del acceso tiene estos dos brazos que parecen abrazar al espectador y una escalinata semicircular que avanza mucho sobre la estructura urbana, pero que no llega a meterse dentro del trazado urbano porque la línea municipal está en la línea justamente donde terminan estos brazos que se extienden hacia afuera. Ahora lo veremos en una foto. Entonces, teníamos la planta elíptica, las pequeñas capillas, estas insertadas dentro del muro, y ahora vamos a ver cómo se comporta esto en el espacio urbano. Como ven, claramente la escalinata avanza sobre el espacio urbano, si bien este espacio no es de la vereda, sino que es todavía del edificio, pero gracias a estos muros curvos que abrazan la entrada, parecería que está incorporando al espacio urbano. Por otro lado, la fachada en realidad está constituida de una forma relativamente clásica con una gran frontis con pilastras de orden corintia y dentro de este gran frontis claramente trilítico, es decir, con dos columnas y un dintel, se arma un arco de medio punto que tiene un aventanamiento que haría las veces de rosetón, iluminando el interior, pero que a la vez este arco de medio punto, semejante, o se asemeja mucho a una ventana termal, la proyección de este arco se vuelca sobre el acceso, generando un semicubierto, un techo, en la parte del acceso. Este semicubierto curvo, semicircular, coincide exactamente con el aventanamiento que está por encima. Entonces, toda la fachada
si bien tiene cierta rigurosidad clásica, tiene una lectura clara de los elementos, etcétera, tiene todo un juego formal y de relación de diálogo con el espacio urbano que lo identifican claramente con lo barroco. El interior, les comentaba, es bastante clásico y quizás la nota más distintiva esté en el altar principal, que es lo que ustedes tienen de frente en la imagen de la derecha, y tiene que ver con la iluminación, pero eso lo vamos a ver ahora a continuación. Como ven, todos los nichos, recordando también el Panteón Romano, está enmarcado por un sistema trilítico de columnas y arquitrabe, en este caso curvo, por supuesto, y todo el conjunto está recubierto por mármoles policromados y cubierto este espacio central por una cúpula que estoy tratando que aparezca, acá está, una cúpula elíptica con gajos y un casetonado que en este caso hace referencia, alusión clara al casetonado del Panteón Romano, iluminando este espacio en forma cenital. Pero la iluminación más notable, digamos, es la de este altar principal que ustedes ven en la aproximación en la imagen de la derecha. ¿Por qué? Porque este altar está iluminado desde arriba por un lucernario, que ahora vamos a ver. Como ven, en la parte interior, esto es lo de la izquierda, lo que ven en la izquierda es la imagen del altar, que en su parte superior tiene un óculus, un agujero, que da a una linterna, que es por donde entra la luz. Pero además, o sea, esto por supuesto, esta linterna no se aprecia si no es acercándose prácticamente hasta el altar mismo, con lo cual todo el espacio nicho del altar aparece iluminado con una luz dorada y además este lugar, este espacio, el óculos particularmente, perdón, el óculos particularmente aparece decorado con estos rayos dorados y con ángeles que parecen atravesar este óculos subiendo desde el espacio terrenal hasta el cielo. Aquí en la parte superior ven una imagen un poco más cercana de estos ángeles y de esta interrelación que ya habíamos visto antes entre arquitectura, escultura, pintura, etc. Bien, saliendo entonces, pasando de las iglesias a los palacios, nos vamos a apartar un poquito de Roma y vamos a ir hasta Turín, porque hay un palacio muy interesante, que es el Palacio Carignano, que están viendo en imagen, y que interesa por varias cuestiones. En principio, la planta, como ustedes pueden ver, difiere de lo que hemos visto hasta ahora en las plantas renacentistas y aún manieristas. En principio, los edificios, todos, y hablo en general porque es una constante de los edificios, de los palacios barrocos, son de un tamaño sumamente importante, son muy grandes, ocupan una gran superficie. La segunda cuestión es que ya en algún caso lo habíamos visto en el manierismo, tienen un patio interior que ustedes me dirán, sí, no, los palacios renacentistas también tenían un patio interior, pero el patio interior, el cortile del palacio renacentista es de una escala relativamente pequeña. En cambio, en este caso, hace de casi un espacio plaza, un gran espacio abierto, que distribuye y a la vez comunica los diferentes sectores del palacio. Si se fijan en la planta que está a la izquierda, verán que tenemos en la parte inferior de la imagen un espacio elíptico que es el gran hall distribuidor que corresponde a la fachada principal del edificio, que es esta fachada con curvas y contracurvas que ustedes tienen en la imagen, en la foto de la derecha.
de esta entrada, de esta arcada, se entra a este espacio elíptico, del cual se distribuye por escaleras, que ustedes pueden ver un poco más, con un poco más de detalle en la planta que está arriba a la derecha, unas escaleras monumentales que conducen al piano nobile, o a la planta alta, y al gran salón. Pero además hay, atravesando ese gran patio, una plaza, un sistema de acceso sumamente profundo. En realidad es una cortina, una membrana de una columnatas alternadas que vinculan el exterior con el interior del palacio, generando un espacio, una gradación espacial. Si vemos más en detalle la fachada y el contrafrente, lo que tienen arriba a la izquierda es la fachada principal, con esa entrada que ya les señalaba, y con este edificio fue trabajado con ladrillo a la vista, como ustedes ven. No es que esto después iba a ser revocado, obviamente, sino que tiene un trabajo exquisito del ladrillo, que es una tradición muy cara a el norte de Italia, y en este caso hacen una demostración de la maestría en el uso de este material, concentrando solamente en algún pequeño sector, como el acceso principal, alguna parte con mármol o con algún tipo de estucado, pero el resto está todo trabajado en ladrillo, lo que no impide trabajar una geometría bastante compleja, como ustedes pueden ver en las imágenes. La imagen de abajo y la de la derecha es la salida de esa elipse que veíamos hacia el patio. O sea, estas fotos están tomadas desde el patio y muestran esta fachada interior, donde aparecen algunos gestos bastante notables. En principio, si ustedes ven las ventanas del piano nobile, o sea, las ventanas del primer piso, verán que el sistema de frontis que están por sobre la ventana, o sea, la ventana está inscripta en un arco de medio punto, que a su vez tiene un recuadro con un frontis quebrado, pero cosa que a nadie se había atrevido, digamos, hasta ese momento. En ese frontis quebrado aparece una ventana, y una ventana real, ya no ni siquiera una ventana ciega. Directamente una ventana que da algún espacio o que ilumina al mismo espacio de la ventana de abajo. En todo caso, es una interpretación libre, una transgresión de un concepto que ya está siendo transgredido en la tradición manierista, y que acá se le da una vuelta de tuerca más. Con respecto a el conjunto, vale señalar que lo que ven arriba es un proyecto de Bernini para el Louvre. Yo les había dicho que Bernini, en su momento, cuando empezamos a ver, que Bernini fue el arquitecto estrella de el arquitecto estrella, les decía, de los papas, de varios papas, y que incluso trabajó para Luis XIV, rey de Francia. Bien, esto que ven arriba era un proyecto para el Louvre, para el Palacio del Louvre, lo que actualmente es el museo, pero en aquel momento era la sede del monarca, que fue en realidad rechazado por el consejo asesor que tenía el rey, porque era de un estilo demasiado, digamos, italianizante, y el gusto francés era otro, que se plasma perfectamente en la fachada del Palacio de Versalles, que después es el asiento del rey.
Sin embargo, la referencia o la alusión o la influencia de el proyecto de Bernini en el Palacio Carignano es clara y evidente. Siguiendo adelante, estas son unas breves imágenes interiores de Carignano, donde ven, por supuesto, lo de arriba a la izquierda es la imagen de ese hall elíptico que hace las veces de distribuidor, hacia las escaleras monumentales, una de las cuales ustedes pueden apreciar en la imagen superior derecha, y el decorado de los interiores que ven en las dos imágenes inferiores, sumamente recargado, que en realidad está anticipando ya el rococó. Si ven, ahora continuaremos con los palacios, vamos a ver otro palacio barroco, el Palacio Barberini. Vamos a ver nuevamente un tema que ya vimos en el Carignani sin que se lo expresara, digamos, explícitamente, el nuevo concepto de distribución. Vimos en el Palacio Carignano que se entraba a partir de un acceso en planta baja y se llegaba a un hall del cual luego subíamos por escalinatas hacia la planta, el piano noble de la planta alta, o se distribuía, se pasaba a un patio central. Bien, ahora vamos a ver en este palacio el mismo concepto, y es un concepto absolutamente original. Aguarden un segundo y ya estoy con ustedes. Bien, ya estoy de vuelta, disculpen la interrupción. Les decía entonces que teníamos este nuevo concepto de distribución, y esto se manifiesta en nuevamente una entrada muy profunda que desde el exterior, como pueden ver en la fachada de la izquierda, no permite en realidad vislumbrar dónde está la puerta, si está en el centro, si está en un costado o en dónde está, porque el claro oscuro que genera este profundo hall impide la apreciación. Llegado ahí, entramos en realidad por una única, en este caso una única acceso, que nos lleva nuevamente a un hall elíptico con escaleras monumentales que nos trasladan a el piano noble, a la planta alta del palacio. Este sería un esquema, lo que ven a la derecha, sería un esquema de esta circulación, accediendo desde un espacio abierto hacia un semicubierto cada vez más oscuro, atravesando un profundo acceso que nos da o nos coloca en un hall elíptico con acceso a dos escaleras monumentales o salida a los jardines en la parte posterior. Con respecto a los interiores,
aparece una dualidad. En este caso, yo les comentaba al principio de la charla que Borromini era sobrino de Maderno, de este arquitecto también muy prestigioso, que era o que fue el arquitecto inicial de este Palacio Barberini, y asistido inicialmente por Bernini y por Borromini. En estas dos escaleras, que son ambas están a izquierda y derecha del acceso, se ve la ejecución y el temperamento, digamos, de ambos arquitectos. La de la izquierda, mucho más clásica, recta, con una planta prácticamente cuadrada, es de Bernini, y en tanto que la de la derecha es esta planta elíptica en espiral, fue diseñada por Borromini. Si continuamos con el interior, este es el que ven a la izquierda, es el salón que ya vimos la semana pasada, la pintura del techo, con la exaltación. Los salones sumamente decorados sirven, hoy en día museos, hacen alusiones a, como ya vimos, a la personalidad del propietario, en este caso Barberini, o a, por ejemplo, en el caso de la derecha, arriba, a las virtudes teologales, a la paciencia y este, misericordia, prudencia, etcétera. Estaba leyendo apenas si se ve, pero son fundamentalmente una forma de eh, alabar, para decirlo de algún modo, la personalidad y las cualidades, las características del propietario. Ensalzar la figura del propietario. Y son sumamente decorados, trabajados, porque aquí se realizaba la vida, o sea, sí, se desarrollaba la vida social de la más alta sociedad romana de la época. Aquí tenemos un cuadro, una pintura, no muy buena en cuanto a calidad como pintura, pero es muy útil porque rescata un evento que se produjo justamente en el Palacio Barberini. Lo que vemos en la imagen es la parte posterior del palacio y los jardines, donde se ha montado toda una gradería que es una arquitectura efímera, es decir, se hacía exclusivamente para el evento, y en este caso se trataba de un carrusel en honor a la reina Cristina de Suecia. Cristina era le correspondía ser la reina de Suecia, pero para ello debía casarse, y Cristina no estaba muy conforme con eso, le gustaba la vida en la naturaleza, le gustaba cazar pero con Z, entonces directamente abdicó a la corona. Abdicó a la corona y ella y su corte hizo una gran gira, digamos, por todas las cortes de Europa, y cuando llegó a Roma, bueno, justamente se la agasajó con este evento en el Palacio Barberini, que era, por otro lado, la mansión del Papa. De la familia, digamos, del Papa. El carrusel es un evento en el cual es, digamos, a ver, similar a lo que sería un desfile de carnaval en nuestros días, dicho esto con todo respeto. Es decir, eh, se elegía un tema, una temática, y
se producían vestimentas lo más lujosas posibles, referidas justamente a esta temática, y se hacía una especie de circulación, por eso se llama carrusel, mostrando estas indumentarias, estos adornos, etc. En este caso particular, que fue la fiesta en honor a Cristina de Suecia, hace algunos años, unos pocos años atrás, un grupo internacional, basándose en los datos entre los cuales está esta pintura que ustedes ven, recreó toda la indumentaria de la época y la construyeron, la hicieron, este, tratando de respetar al máximo el original, y esta muestra se trasladó por todo el mundo, incluso estuvo en Argentina, en Córdoba y en Buenos Aires, y esto nos permite ver de primera mano algunas de las producciones de esta indumentaria. Dicho sea de paso, este grupo que realizó esto es un grupo internacional, y la producción de los objetos de la indumentaria también fue hecha internacionalmente. O sea, las telas son de China, las plumas son de Brasil, la platería es peruana, o sea, se hizo, la gente que lo, digamos, ideó y dirigió es italiana, etcétera. O sea, es una producción internacional. ¿Y por qué nos interesa el tema este de las fiestas? Bueno, las fiestas tienen mucho que ver con el pensamiento, con la vida en el barroco, en este periodo entre el siglo XVII y XVIII, y es toda una ceremonia que implica, como dicen las líneas que ustedes ven, una ética y una estética de la simulación. O sea, hay toda una postura para asumir adelante de los demás, y esto implica todo un protocolo que se debe conocer y seguir con suma atención. Obviamente, el lujo y los consumos suntuarios de estas clases más altas atraían y trataban de reproducirse en las clases más bajas, sino ya en el campesino quizás, sí en los comerciantes más enriquecidos, etcétera. Se imita, por eso dice ahí, los usos cortesanos, para conseguir respeto y éxito, etc. En la posesión de bienes, los bienes materiales dan prestigio en esta sociedad, y muestran quién es uno, quién es cada persona en la pirámide social. Eh, Esto está presente en todas las cortes europeas, y muy especialmente en la corte francesa, pero también en la corte, digamos, de Roma, del papado, está presente todo este ritual que tiene que ver con el lujo, la ostentación, etc. Aquí ven una imagen. Aquí ven una imagen, le decía, en detalle de esta pintura, donde se ven las indumentarias con plumas que se habían elaborado, y a continuación vamos a ver los modelos realizados en tamaño original, por supuesto, de esta producción. Y recuerdan que la semana pasada, cuando hablábamos del baldaquino de Bernini, yo les explicaba los orígenes, o trataba de contarle un poco los orígenes del baldaquino. Bien, si el equipo me lo permite, aquí tienen en esta muestra hay un baldaquino. En este caso, en vez de tener 4 columnas o soportes, tienen 8, pero esto es un baldaquino original, es decir, 4 u 8
puntales, que normalmente eran lanzas, y una cubierta de tela que servía para cubrir al monarca o al papa en sus desplazamientos. Por otro lado, estas indumentarias de los que ustedes ven son propias de finales del manierismo, indumentaria de hombre, y de algún modo militar, o sea, un cierto uniforme o cierta característica de uniforme militar de fines del manierismo, principios del barroco. Aquí vemos unas indumentarias de la misma muestra, ¿no? Indumentarias de mujer para la época. Lo que pueden observar es, en principio, la riqueza y la abundancia de los hilados utilizados, que eran sedas, brocatos, etcétera, todas telas costosísimas, pesadas y costosísimas. Los cuellos que siguen manteniéndose bastante amplios, si bien ya no es la gorguera que veíamos en el manierismo, sí son cuellos muy amplios que marcan el rostro, la cara. Estas que ven acá, las dos imágenes de mujer de la izquierda, en realidad corresponderían a mujeres de la nobleza, pero española, que como veíamos en su momento, eran mucho más digamos, austeras, si vale el término, que las francesas o italianas. Y esto se denota no en la calidad de los hilados utilizados, que son costosísimos, sino en la utilización de colores mucho más oscuros y sobre todo la combinación del negro y el dorado, que es una combinación de colores muy usual en el barroco. También en la imagen central la utilización aún de gorguera, que ya era un elemento prácticamente bastante dejado de lado o reemplazado por otros tipos de cuello, como los cuellos volcados que ven a la izquierda. En cuanto a los hombres, tienen un conjunto, que ahora veremos a continuación un poquito más, pero que es una chaqueta larga, un saco largo, por debajo un chaleco, un pantalón que llegaba normalmente hasta las rodillas y generalmente debajo del chaleco una camisa o camisola de color blanco. Esto vamos a ver a continuación de dónde viene y para dónde deriva esta ropa del hombre. Por el momento vemos este análisis de la indumentaria de una mujer donde lo que se ve es centralmente el corsé en pico, que termina en punta, digamos, que entalla, enmarca el talle, con, por supuesto, elementos de oro, joyas, incluidos dentro de la indumentaria. Como les decía, el cuello ese que es originalmente una gorguera, o había sido una gorguera, ahora sirve como para enmarcar el rostro. La falda muy amplia, incluso tiene una armazón, normalmente constituida con mimbre y ballenas, que se denomina guarda-infant, que abultan, digamos, el talle, la cadera, sumamente, y las mangas normalmente son sumamente amplias. Todo esto, como les decía antes, en hilados de gran lujo y calidad, de sedas, brocatos, etcétera, al punto que esto era parte de la dote, parte del patrimonio, de la riqueza que tenía una familia, eran estos vestidos que se transferían, se trasladaban de las madres a las hijas. Y acá volvemos nuevamente con la indumentaria masculina, y yo les decía en la semana pasada, al inicio de la clase de la semana pasada, que en este momento, en el barroco, se constituyen los ejércitos nacionales.
y se constituyen también al constituirse el Ejército Nacional, se formalizan los uniformes militares de cada nacionalidad y de cada grupo en particular. Y esto tiene importancia porque derivan de estos uniformes militares la indumentaria civil que tiene un desarrollo hasta nuestros días. Pero antes de seguir, vean en la imagen de arriba a la derecha, estas son uniformes propios del manierismo de los años 1500, de fines del manierismo, donde se caracterizan por las botas estas altas volcadas, estos pantalones abullonados, y en algunos casos la utilización en la parte superior de un peto, etc. En el siglo XVII, que es la imagen que ustedes ven abajo a la derecha, ya se va haciendo una indumentaria mucho más liviana y que se constituye con un saco largo. Por debajo tenían un chaleco también, la camisola con el corbatín que se denomina cravat, palabra de la que se origina nuestra actual corbata, y los pantalones que en esta imagen todavía están abuchonados, pero en breve van a ser rectos hasta la rodilla. La imagen superior izquierda ven dos modelos de la transferencia de esta ropa militar que es llevada a la parte civil, primero en la corte, como ven el señor elegantemente vestido con el trajecito amarillo, y después a la alta burguesía, con este esquema de saco largo, chaleco y pantalón hasta la rodilla. Es el mismo esquema de 3 piezas, y ustedes aquí ven abajo una viñeta que señala con bastante precisión el masculino del siglo XVII, que el del siglo XVII, que ven ahí, la transferencia de la ropa civil de calle del uniforme militar, y que después va derivando, pero siempre manteniendo esa característica de 3 piezas, pantalón, chaqueta y chaleco, hasta, pasando por el siglo XIX, hasta el traje tradicional del siglo XX, y los trajes más informales, pero que constituyen, acá se ha perdido el chaleco, pero por ahora por lo menos, puede aparecer en cualquier momento, pero que se ha mantenido en la indumentaria masculina. Con respecto a los objetos, yo les comentaba también al principio de la clase pasada que el barroco es un arte que se traslada o se extiende a todos los campos de la producción material. Las formas, estas formas libres, una de las cuales tienen en pantalla, la rocalla se llama, es una especie de forma necia, serpenteante, que con una u otra variación se repite en muchísimos motivos barrocos de decoración. La vamos a encontrar desde joyería hasta, a ver, acá estamos. Desde joyería le decían, como ven, lo que ven a la izquierda, arriba es una perla barroca justamente, muebles y herrajes, motivos o elementos de culto, como son el relicario que está en el centro abajo, o el copón, el cáliz que está arriba. Lo que ven a la derecha es un gabinete de alemán, como totalmente recubierto de tallas y con estas formas, si alcanzan a ver, acá lo estoy señalando, en la parte inferior se observan y en la parte superior también,
estos motivos de rocallas que se repiten a modo de guarda. Y les decía también la semana pasada que este arte decorativo alcanza a todos los campos, incluso, bien, se resiste, no quiere pasar, así que la dejaremos. Les decía que alcanza a todos los campos, incluso las embarcaciones, que estas son, para el caso esta era la nave insignia de la Marina sueca, cuando Suecia era una potencia marítima realmente, y como verán, toda la popa, que es la parte posterior del barco, está recubierta con estas tallas que bien recuerdan a un mueble porque el concepto estético y la distribución es la misma que se podría encontrar en cualquier tipo de mobiliario. Y como ya habrán espiado, porque se pasan las imágenes solas, eh, para finalizar, veremos un poquito cómo este concepto barroco, ya no el estilo barroco en lo temporal, en el siglo XVI, XVII, sino en cuanto a, o en tanto que categoría estética, el barroco, como decíamos también la semana pasada, se reitera, igual que el clasicismo, en cada periodo cuando se desarrolla un estilo artístico, y nuestra época no es una excepción, y a un periodo relativamente clásico como es el de principios hasta mediados del siglo XX, se sucede un periodo manierista y barroco, y en estas indumentarias que son de 2010, 2012, por ahí, pueden observar cómo, por ejemplo, en la primera imagen, se hacen combinaciones. Primero la asimetría del saco que tiene la mujer, que es claramente asimétrico en cuanto a su cuello. Por otro lado, la combinación de texturas. La textura sumamente lisa combinada con una piel y una textura mucho más compleja en el saco. O sea, todas estas combinaciones son propias del barroco y por supuesto no tendrían que ver con los conceptos clásicos. Los límites indefinidos que se aprecian en el vestido de Chanel central, o la utilización de contrastes de colores y la textura que es propio también del barroco, en este vestido de la derecha de Balmain. Y a ver si me deja, sí, acá tenemos un desfile del 2013 de Dolce & Gabbana, donde se hace, digamos, uso y abuso del dorado y negro, que son estos colores tan eh, representativos del barroco, y que en esta recuperación de la moda barroca, les decía, se muestra por las calles de México. También en objetos como la joyería, tanto casas como Givenchy o Zara, muestran elementos claramente inspirados en la tradición barroca. Y en arquitectura tenemos una cantidad muy importante, todo prácticamente lo que denominamos normalmente posmoderno, tiene características de neobarroco, como señala Calabrese, entre otros, que obviamente apela a una estética que tiene mucho que ver con la tradición barroca, en la que Bernini no estaría muy incómodo con estas formas, por ejemplo, en el Salón de la BMW de Múnich,
esta forma espiral con una clara alusión al movimiento del viento, como en las esculturas de Bernini, o la forma plástica, prácticamente fluida de Zaha Hadid en Belgrado, y por supuesto la alusión, la metáfora del Burj Al Arab en Arabia. Y para terminar, algunos ejemplos de Frank Gehry, que obviamente cuando se habla del neobarroco, no se puede evitar la alusión a tanto el Museo Guggenheim de Bilbao como esta menos conocido Casa de la Danza en Praga, en la República Checa, que es lo que tienen a la derecha. Bien, y terminamos este pequeño, esta rápida recorrida por el barroco romano y y algunos vecinos, con esta pequeña selección donde se muestra todos los elementos que hemos estado viendo, y un pequeño cuadro que les dejo para el final, si la computadora me deja, acá está, que es un breve recordatorio de los principales puntos que fuimos señalando, tanto en lo urbanístico, en las plazas, en los edificios religiosos, en los palacios y en la indumentaria y objetos. No son todos, pero considero que son los más salientes, los más relevantes, y como siempre, la teórica la vamos a subir probablemente el sábado o el lunes. En realidad subimos el link, la teórica la subimos a YouTube y el link lo subimos en el campus para que puedan acceder a él y eventualmente tomar algún apunte si en la charla fue muy rápido y se les pasó alguna cosa. Bien, entonces por ahora nada más. Vamos a